¿Cómo están? Buenos días también a nuestra familia que está con nosotros vía la red social. Vamos a unirnos en oración porque sí es verdad que hay muchos de nuestros hermanos que tienen la gripa ahora. Vamos a estar orando por ellos y vamos a orar por el servicio. Señor papá, te damos gracias, Señor, que podemos estar aquí como una familia espiritual, Señor. Nosotros entendemos que hay valor cuando nos unimos, Señor, a alabarte, cuando nos congregamos como el pueblo de Dios, Señor, porque tu gran deseo, Señor, es que anhelemos tu presencia, Señor, que entremos en este lugar con un corazón agradecido, con una mente y un alma dispuesta a aprender de tu Espíritu Santo, Señor, y queremos unirnos en fe ahora mismo, queremos orar por tus hijos que están enfermos, que no están aquí con nosotros. Dios, tú eres un Dios sanador, tú eres un Dios que nos da fortaleza en los pozos profundos de la vida, y te pedimos, mi Dios, que en tu misericordia traiga sanación física, Señor, a nuestros hermanos, que los restaures y que esta mañana ellos sean animados en lo que la palabra es predicada, mi Dios. Y este mensaje es sobre consolación en los pozos profundos de la vida. Dios, te pido que me concedas a mí las palabras y la capacidad para comunicar efectivamente este mensaje que tú has puesto en mi corazón. Y mi Dios, que tú seas exaltado y glorificado. Y Dios, que tu pueblo hoy salga de este lugar animado en su fe, Señor. Hazlo por tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a saludarnos unos a otros, por favor. Bueno, antes de entrar en el estudio, otra vez estamos en Romanos capítulo 8, pero antes de entrar solamente quería dar un breve recordatorio porque varias personas preguntaron esto, ¿por qué es que cerramos varias áreas de la capilla durante el servicio? Y quería explicarles la lógica. Y yo sé que lo hemos dicho en el pasado. Lo que pasa, hermanos, es que cuando pasamos el plato de la comunión, si la gente está muy separada, es muy posible que a alguien se le caiga el plato y ahí derramamos el jugo o todos los panecitos. Entonces, por ese tipo de situación siempre queremos prevenir. Por esa razón, durante la comunión los juntamos más, y también es igual con el plato de la ofrenda. El propósito es poder pasar el plato antes de que acabemos la alabanza. Otra vez, la noche de oración, los animamos. Si no han venido a una noche de oración, tuvimos 35 hermanos que participaron el mes pasado. La próxima va a ser este próximo domingo a las 5:30 hasta las 7:30 en la casa de nuestros hermanos Jacobo. Si necesitan la información o la dirección, por favor, hablen con nosotros adelante o con uno de los líderes atrás. Y esta vez sí vamos a proveer cuidado de niños. Un comentario que quiero hacer también. Voy a empezar antes de los estudios. Quiero dar una escritura o dar un comentario sobre Israel cada semana, porque yo sé que todos hemos estado viendo lo que está pasando en las noticias y ahora mismo en la área de Israel y el pueblo palestino. Hermanos, nosotros entendemos, todos sabemos esto aquí, que nosotros como cristianos adoramos al Dios de Israel, al Dios de Abraham, Isaac y Jacobo. Entendemos que Cristo mismo era judío, Jesús era judío, los apóstoles eran judíos. Entendemos que la Biblia que tenemos, el Antiguo Testamento, es la Biblia de los judíos. Y entendemos que aunque la nación física judía no toda está siguiendo el Antiguo Testamento, Dios no ha acabado lo que Dios desea hacer con la gente en ese territorio. Ellos siguen siendo el pueblo especial de Dios. Entonces quiero diferenciar una cosa. Lo que vemos hoy, hermanos, vemos dos grupos principalmente terroristas, Hamas
y Hezbollah, que son grupos radicales musulmanes, y el propósito de estos grupos es la destrucción completa de la nación de Israel. Pero esto no es nada nuevo, hermanos. Ustedes saben como estudiantes de la Biblia que igual como tienen este odio y este antisemitismo hoy, es lo mismo que veíamos en el Antiguo Testamento. Cuando venían las naciones para destruir a Israel, lo vemos en los Salmos, pero Dios no va a permitir que Israel sea destruido. La Biblia es muy clara, hermanos, que el odio hacia el pueblo judío no tiene lugar en el corazón de un cristiano. Y nosotros entendemos que lo que estamos viendo hoy es una guerra espiritual, pero entendemos, hermanos, que esto es una guerra también en lo físico, y hay gente inocente que están muriendo en ambos lados, el lado de los palestinos y el lado de los israelíes, los judíos. Hay mucha gente palestina que vive en Israel y ellos desean paz y quieren convivir con la gente de Israel. Pero lo que pasa, hermanos, es que también vemos otra vez el reino de las tinieblas, la manera en que el enemigo está usando los medios de comunicación, las noticias principalmente, para crear un odio unificado contra la nación de Israel. Recuerden la promesa que el Señor le hizo a Abraham, el padre de los judíos, de la nación judía. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Así que, ¿qué debemos hacer? Debemos seguir orando por Israel y orando por el arrepentimiento de sus enemigos, pero no nos oponemos a Israel, bendecimos a Israel. Amén. El título de este mensaje, vamos a mirar Romanos capítulo 8, desde el versículo 18 hasta el 29. Y bueno, el título de este mensaje, que encaja con todas las alabanzas que acabamos de cantar, es Esperanza en medio del sufrimiento. Romanos 8, 18 hasta el 29. Mis hermanos, esta es una porción de la Escritura que nos ofrece esperanza y aliento a nosotros como hijos de Dios cuando estamos pasando dificultades. Y la realidad, y ustedes afirmarían esto, es que no hay ningún hijo de Dios que podría decir esta mañana: yo nunca paso pruebas, yo nunca he pasado por ningún valle como cristiano, yo no he pasado por aflicciones o dificultades. Eso no es posible. Y vamos a leer lo que leímos la semana pasada, 2 versículos, Romanos 8, hace varias semanas, 18 hasta el 17, Romanos 8, 16 y 17. Nos dice la palabra de Dios a nosotros: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Miren lo que dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces entendemos que la palabra nos explica en muchas maneras que el padecimiento viene antes de la gloria. Pero hay veces donde las aflicciones de la vida son muy difíciles. Y hay veces donde nosotros preguntamos: ¿cómo, Señor? ¿Cómo es que voy a superar esta dificultad y este valle que estoy pasando, Señor? No sé, Señor. Y si somos honestos, yo creo que eso nos ha pasado a todos. Si caminas con el Señor por suficiente tiempo, vas a entrar en este tipo de situación. Porque la realidad, mis hermanos, es que el sufrimiento en nuestra vida nos pone a prueba nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Pero entendemos que la Biblia nos enseña que el propósito divino en el sufrimiento es que nuestra fe madure a través de las muchas diversas pruebas que nos llegan a todos. ¿Por qué? Porque son esos momentos de dificultad y de angustia donde estamos en ese pozo profundo, donde aprendemos a mirar más allá de las circunstancias y empezamos a formar una perspectiva eterna. Entonces esto nos lleva al primer versículo y el primer punto. Punto número 1, el sufrimiento es parte de la condición humana. Versículo 18,
nos va a explicar que la perspectiva eterna mira al más allá. Romanos 8:18 dice Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, otra vez entendemos que esta mañana, si no estás pasando por una situación difícil, vas a estar pasando por una situación difícil pronto. Porque esa es la realidad de nuestra vida, ¿no? Estamos algunas veces en la montaña, pero pasamos mucha de nuestra experiencia en este mundo escalando hacia arriba de la montaña o en los valles de dificultad. Y porque entendemos que el sufrimiento es una experiencia universal y el sufrimiento puede tomar muchas formas diversas, es importante que entendamos este mensaje. Para ilustrar esto, vamos a mirar un momento la vida del apóstol Pablo, que es el que escribió esta carta. Sabemos todos que el apóstol Pablo es un hombre que era muy comprometido a las cosas de Dios. Y sabemos cuando estudiamos su vida, que Pablo es un cristiano que sufrió mucho en su servicio al Señor. Miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 24. La vida de Pablo. Dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 39 latigazos le dieron en 5 diferentes tiempos. Dice: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. La realidad es que la mayoría de nosotros nunca sufriremos al mismo nivel del apóstol Pablo en su servicio al Señor. Y sabemos que este hombre llevó otra vez una vida de gran sufrimiento y dificultad, pero sí sabemos una cosa esta mañana, que la aflicción en esta vida nos llega a todos. La aflicción nos llega si eres cristiano o si no eres cristiano, si todavía eres incrédulo. Pero hermanos, la realidad y lo que podríamos afirmar esta mañana es que si vamos a sufrir en nuestra vida, más vale que sea en el camino hacia la vida eterna con Jesús. Si sufrimos, que sea porque estamos compartiendo en los padecimientos de Cristo, sabiendo que pronto también vamos a compartir en su gloria. Mis hermanos, entendemos que vivir hoy para Cristo siempre vale la pena. Y la única manera que nosotros podemos seguir fieles en nuestro servicio al Señor, en lo que atravesamos estos valles profundos de la vida, es si nosotros mantenemos una perspectiva eterna. Amén. Es interesante porque yo puedo decir personalmente que las personas más espirituales que yo he conocido usualmente han sido las personas que han soportado las más grandes pruebas. Porque la aflicción es el campo del entrenamiento espiritual. Y les doy un ejemplo que todos conocemos para ilustrar esto. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, el gran predicador de Inglaterra, este hombre murió a los 57 años. Y cuando uno estudia la vida de este hombre, se da cuenta que durante su vida tuvo muchas complicaciones de su salud. Y sabemos que este hombre vivió con enfermedad que le causó mucho sufrimiento y mucha debilidad. Y cuando lees su biografía, hasta nos dice que a veces los domingos cuando venía a predicar, apenas podía subir al púlpito para predicar su mensaje. Solo por la gracia de Dios y el poder del Espíritu.
Pero noten que este gran hombre de Dios, en ese lugar de sufrimiento, Dios usó a este hombre para influir a millones y millones de personas a través del mundo. Y como punto de aplicación ahí, mis hermanos, nunca pienses que Dios no te puede usar en tu sufrimiento. Porque es el sufrimiento la escuela donde Dios nos entrena. Miren lo que dijo este hombre, Charles Spurgeon, al final de su vida. Dijo: mi testimonio es que aquellos que son honrados por su Señor en público generalmente tienen que soportar un castigo secreto o llevar una cruz peculiar para que no se exalten y caigan en la trampa del diablo. Y sabemos también, hermanos, que cuando viene a esto, el apóstol Pablo entendía esto bien, y el apóstol Pablo tenía una perspectiva eterna. No importa el precio que nos cueste, otra vez lo digo, siempre vale la pena servir a nuestro Señor, porque no hay satisfacción y propósito más sublime que vivir para Dios. Y aunque quizás no siempre veamos las bendiciones en esta vida, vamos a cosechar nuestras bendiciones en la eternidad. Miren lo que dice en el versículo 18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que pasa, hermanos, es que las personas que no conocen a Cristo, los que no tienen una relación íntima con Cristo, no tienen esperanza cuando sufren. Pero los cristianos tenemos una gran esperanza. La esperanza que tenemos en nuestra aflicción es que tarde o temprano esas aflicciones van a terminar. Pero también con una perspectiva eterna entendemos que lo que las aflicciones y los problemas y los valles profundos están haciendo en nuestra vida es que están enriqueciendo nuestra gloria eterna. Nuestro sufrimiento en esta vida es breve, pero en cambio nuestra gloria es ilimitada. Nuestro sufrimiento tiene lugar en un cuerpo mortal y corruptible, en tanto que la gloria que será manifestada en un cuerpo perfeccionado e inmortal. Nos lleva al segundo punto. Punto número 2, toda la creación gime en anticipación de la redención. Romanos 8:19, miren lo que dice aquí. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cuando dice la manifestación de los hijos de Dios, eso está hablando del tiempo cuando Cristo regrese por sus hijos. Miren lo que dice en Romanos 8:20, seguimos. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Versículo 20. Noten lo que nos está diciendo aquí. Nos está diciendo que la maldición sobre la naturaleza, sobre el mundo creado, fue ejecutado por Dios mismo. Entonces, como cristianos, como ciudadanos de este país, sabiendo que estamos en este mundo, por supuesto que debemos cuidar el ambiente, pero la realidad es que nunca podremos restaurar completamente al mundo natural. Pero la esperanza que tenemos cuando viene en respecto al mundo natural es que en el futuro Dios mismo va a remover la maldición, y la palabra nos dice en Apocalipsis 21:1 que Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Versículo 21 y 22. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Noten esto en Génesis 1:31. Cuando Dios creó el universo, Dios mismo afirma que la creación era bueno en gran manera. Nos dice que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana
el sexto día. Entonces, cuando Dios creó el universo y el planeta y los animales y los árboles y todo, Dios afirmó que era bueno en gran manera. Pero la realidad es que cuando nosotros miramos hoy la creación, es difícil decir que todo es bueno. Y eso es lo que nos está expresando esta porción de la escritura aquí. Nos está diciendo que la creación misma gime. La creación expresa un anhelo ardiente por la redención y la gloria venidera. Porque cuando Adán pecó, el primer pecado que cometió Adán, entendemos que lo que pasó fue que a través de Adán entró el pecado al mundo. Entró el sufrimiento, la muerte y el dolor. Y no solamente lo vemos en la humanidad, hermanos, también lo vemos en la creación. Por eso es que vemos los problemas que vemos con los animales. Por eso es que vemos terremotos, huracanes, tsunamis que matan a miles y miles de personas, viruses y enfermedades. Todo es por causa de la caída de Adán y Eva en el jardín. Ahora, cuando viene a esto, noten las palabras que Pablo usó para describir la situación difícil de la creación. En Romanos 8, versículo 18, usa la palabra sufrimiento. Versículo 20 usa la palabra vanidad. Versículo 21 dice esclavitud de corrupción. Y versículo 22 dice dolor. Pero miren lo que dice un momento en el versículo 22. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Cuántas mamás tengo aquí? Muchas mamás, ¿no? Bueno, como varón yo confieso que no puedo entender lo que es el dolor del parto. Pero yo creo que todas las mamás afirmarían que eso no fue fácil. No fue fácil tener un bebé. Pero qué momento más glorioso cuando finalmente salió su bebé. Amén. Todo valió la pena. Y con ese mismo sentimiento en la mente, eso es lo que Pablo está usando como un ejemplo para ilustrar. Está diciendo básicamente que va a llegar un día en el futuro donde la creación será liberada y la creación que está gimiendo ahora se va a convertir en una creación gloriosa. Miren lo que dice en Isaías capítulo 11, versículo 6 hasta el 8. Esto es el profeta Isaías y nos está hablando sobre este tiempo glorioso en el futuro cuando la creación ha sido redimida. Dice que en ese día el lobo y el cordero vivirán juntos y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. Yo creo que para nosotros es muy difícil imaginarse eso, pero hermanos, ese era el mundo perfecto antes del pecado de Adán y así será otra vez cuando Dios recree el mundo y Dios mismo lo restaure. Vamos a mirar Romanos 8, 23. No solo la creación gime con anticipación, también nosotros gemimos. Y esta mañana yo creo que la mayoría de nosotros estaríamos emocionados esperando este cuerpo glorificado, especialmente mis veteranos aquí, ¿no? Amén, los veteranos. Amén. Imagínense un tiempo donde no hay más dolores por la mañana, donde nos salimos con fuerzas todas las mañanas, a todo dar. Hermanos, pronto nos llegará ese día. La Biblia nos dice el día de nuestra redención se acerca. Amén. Romanos 8, 23 nos dice que no solo ella, sino que también nosotros mismos, está hablando sobre nosotros los cristianos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción,
la redención de nuestro cuerpo. Noten primero lo que dice en el versículo 23, cuando dice las primicias del Espíritu. Lo que está expresando aquí, hermanos, está hablando sobre nosotros, los que hemos probado la gloria de Dios. Y si eres cristiano esta mañana, tú afirmarías que has probado la gloria de Dios. ¿Cómo? Hemos probado las bendiciones del cielo a través del ministerio del Espíritu Santo aquí. Y como cristianos, Jesús es nuestro gran anhelo. Todos deseamos ver a nuestro Señor cara a cara. Deseamos como cristianos recibir un nuevo cuerpo glorificado. Y deseamos como cristianos vivir siempre con el Señor y servirle a nuestro Dios. Pero la realidad es que todavía no ha llegado ese día. No ha llegado ese día glorioso. Y nos toca seguir adelante, paso por paso en esta vida, firmes en nuestra fe. Miren lo que dice esta porción de la Escritura, de verdad que es una que nos anima en nuestros tiempos difíciles, especialmente en nuestros tiempos de enfermedad. Mis hermanos, porque somos una iglesia y un ministerio que entendemos que la Biblia, siempre hay un balance en la enseñanza, en la doctrina bíblica. Entendemos que como cristianos debemos de seguir clamando que Dios nos sane, porque Dios es un Dios que sana. Pero siendo balanceados también vemos ejemplos donde Dios no sana, donde Dios en su sabiduría infinita está usando enfermedad y otra dificultad para traer honor y gloria y para madurar la fe del cristiano. Y nosotros entendemos eso bien. Y esta porción de la Escritura que estamos estudiando obviamente es las situaciones en nuestra vida donde estamos todavía atravesando ese valle y Dios no ha movido esa montaña. Dice versículo 16. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner, miren lo que dice, nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y entonces lo que pasa en nuestra vida cristiana es que mientras más y más vamos atravesando esos valles de sufrimiento, no voy a dar razón específica porque en este cuarto ahora mismo hay personas aquí que están pasando dificultad y están en un valle por diferentes razones. Y el punto es que cuando estamos pasando por esos valles de dificultad, cualquier razón, vamos aprendiendo en ese lugar como cristianos enseñados por la palabra de Dios y sabiendo que el Espíritu de Dios mora en cada uno, que lo que el Señor desea es que más y más cada día no nos enfoquemos en lo temporal y en la circunstancia y en el sufrimiento, pero que una y otra vez sigamos cambiando la vista de la circunstancia a nuestro Señor Jesucristo. Porque es ahí, mis hermanos, donde nuestro Dios nos da la fortaleza para seguir adelante. Entonces la Biblia nos enseña que nuestro espíritu ha sido redimido. Somos uno con el Señor, pero nuestra alma está siendo redimida. Estudiamos la palabra, somos lavados por el ministerio de la palabra, la alabanza, la confesión del pecado. Nuestro cuerpo será redimido el día cuando Cristo regrese. Romanos 8, 24 y 25 nos dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Bueno, ¿cuál es el punto aquí? La realidad es que como no podemos ver con estos ojos terrenales el mundo espiritual, pero sabemos que no hay que verlo para creerlo. Eso no es un requisito de nuestra fe, no hay que verlo para creerlo. Hebreos capítulo 11, versículo 1.
nos dice, ahora bien, la fe, la confianza en Dios, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nuestra esperanza siempre se basa ¿en qué? En la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre todo lo que hacemos como cristianos es enraizado en la Sagrada Escritura. Y nuestro sufrimiento en esta vida es temporario, pero la palabra nos enseña que lo mejor está por venir. Y porque entendemos eso, hermanos, esperamos con paciencia la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y otra vez lo digo, no hemos llegado a la gloria. No hemos llegado a ese punto donde tenemos un cuerpo que ya no padece de enfermedad. No hemos llegado a ese punto donde tenemos días donde nos desviamos, momentos donde decimos, ¿cómo es posible que todavía estoy haciendo estas cosas, mirando estas cosas? ¿Por qué estoy batallando con estos pensamientos? Estamos todavía en un cuerpo lleno de debilidad. Y es por esa razón que nosotros como cristianos necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios para poder mantenernos firmes en nuestra fe y seguir hacia adelante, pase lo que pase y sea lo que sea que Dios permita en nuestra vida. Y eso nos lleva a la intercesión del Espíritu Santo, versículo 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Lo que nos está enseñando aquí, hermanos, es que aunque nosotros somos hijos de Dios, si has recibido a Cristo y has puesto tu confianza completamente en Cristo, es una garantía que has sido transferido del reino de las tinieblas al reino de la luz y estamos 100% seguros en las manos de Jesús. Pero seguimos en un cuerpo lleno de debilidad. Tenemos perspectivas imperfectas. Por eso estamos siendo renovados con la palabra de Dios. Tenemos mentes finitas. Tenemos inconsistencias en nuestra humanidad. Tenemos limitaciones espirituales. Y la realidad, hermanos, es que todos tendríamos que ser honestos y decir es que somos incapaces de orar de una manera absolutamente conformada a la voluntad de Dios. Y es por esa razón que Dios nos ha dado al Espíritu Santo. Les doy un ejemplo bíblico para ilustrar este principio. Otra vez el apóstol Pablo. Si se acuerdan, el apóstol Pablo con gran pasión proclamó con fidelidad el evangelio de Jesucristo. Sabemos que Pablo mismo murió como un mártir por este mensaje del evangelio. Pero aún un hombre que caminó con Jesús por 3 años y que vivió y fue enseñado por Jesús mismo en la carne, aún Pablo no supo siempre cuál era la mejor manera de orar. Si se acuerdan la circunstancia difícil donde Pablo sabe que Dios le había dado permiso a Satanás, ¿se acuerdan? Para infligirlo ¿con qué? Con un aguijón, ¿verdad? En la carne. ¿Por qué? Porque lo que Dios estaba haciendo es que Dios quería proteger a Pablo a través de esta aflicción contra el orgullo a causa de que Pablo había sido arrebatado al paraíso. Entonces Dios mismo le ha dado permiso a Satanás para afligir a Pablo, su siervo. Pero llegó el punto donde Pablo estaba desesperado y sabemos que Pablo oró con gran fervor pidiéndole 3 veces a Dios que removiera esta situación. Y después de 3 fuertes súplicas, ¿se acuerdan lo que el Señor le dijo a Pablo? Amén. Mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente porque en tu debilidad
experimentarás el poder de Dios. Ese es un mensaje difícil, pero es un mensaje necesario en la vida cristiana. Y lo que nos enseña a través de eso es que Dios da la gracia divina que lo iba a sostener durante esa prueba. Y noten que la petición apasionada de Pablo no correspondía a la voluntad del Señor para él en ese momento. Como punto de aplicación, hermanos, si el Dios de toda gracia, si tú estás en una situación, una enfermedad, una situación difícil, sea lo que sea, y el Dios que nos ama, el Dios de toda la gracia, el Dios que nos llama a sus propios hijos, decide no sanar inmediatamente, decide no cambiar nuestra circunstancia, nosotros como cristianos instruidos por la palabra de Dios podemos confiar 100% que el Señor nos va a dar una abundancia de gracia en ese valle, que el Señor nos va a conceder una paz y un gozo para honrarlo y para seguir adelante firmes en nuestra fe día tras día hasta que veamos un cambio. Y las lecciones más poderosas que nosotros aprendemos en nuestra vida espiritual nos llegan en tiempos de gran aflicción. Lo digo otra vez, cuando nosotros empezamos a madurar como cristianos no es cuando las cosas van bien, es cuando las cosas están difíciles en nuestra vida, que empezamos a entender quién es Dios y empezamos a confiar en Dios aún en las dificultades más difíciles. Eso es la fe madura del cristiano instruido por la palabra de Dios. Y la verdad, mis hermanos, es que la gracia, este favor inmerecido de Dios nunca se acaba. Y mientras más profundo sea el pozo en nuestra vida, más gracia abunde en nuestra vida, con una condición: cuando buscamos al Señor. Cuando miramos hacia arriba en ese pozo y buscamos a nuestro Señor. Y hermanos, el Espíritu de Dios es el que nos capacita para orar en esos momentos. El Espíritu de Dios nos da las palabras para orar, pero también hay tiempos donde no tenemos ni las palabras para hablar con Dios. Hay tiempos donde estamos pasando una angustia y un sufrimiento tan difícil que decimos: no sé ni qué decirle a Dios en este tiempo. ¿Cuántos han pasado ese tipo de oportunidad? Cuando dice en el versículo 26, con gemidos indecibles, la idea es simplemente que es una comunicación de más allá de nuestra capacidad de expresión. Y que podemos confiar que en esos momentos de angustia el Espíritu de Dios está intercediendo por nosotros de acuerdo con la voluntad perfecta de Dios. Eso me anima a mí, porque me recuerda que aunque yo tenga esos momentos donde yo no sé ni qué decirle a Dios, Dios honra ese corazón que mira hacia arriba y dice: Dios, no sé ni qué decirte, pero estoy poniendo mi confianza en ti. Esta situación difícil no me gusta, Dios. He clamado y no ha cambiado, pero Dios, tú eres digno de mi alabanza. Tú eres el mismo Dios ayer, hoy y para siempre. Tú no cambias. Y aunque con mis ojos no puedo verlo, yo lo creo y tú eres digno de mi alabanza, Señor. Y el punto número 3, versículo 28 y 29, es la esperanza de la gloria. Bueno, nosotros aquí, Fuente de Vida, amamos a nuestro Dios. Pero cuando decimos que amamos a Dios, no estamos diciendo simplemente como una emoción amamos a Dios. Amar a Dios es un compromiso eterno con Dios que se expresa en toda área de nuestra vida. Y por eso es que entendemos que un amor bíblico, el amor que nosotros tenemos por nuestro Dios, se expresa en las buenas y en las malas. Porque ese amor no es basado solo en lo temporal o en la bendición de Dios. Ese amor es basado en lo eterno. Miren lo que dice en el versículo 28 y 29 para animarnos aquí. Y sabemos, está hablando al cristiano, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, hermanos, no algunas cosas, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El versículo 30 lo vamos a mirar la semana que viene. Lo que nos está diciendo aquí, hermanos, es de gran ánimo. Nos está diciendo a nosotros como cristianos que el Señor tiene una manera de usar todo, absolutamente todo en nuestra vida. Todo nuestro sufrimiento, todos los momentos cuando nos rechazan porque estamos caminando con Cristo y haciendo todo lo posible para honrar a nuestro Dios. Dios puede usar todos los momentos cuando fallamos en nuestra lucha contra el pecado. Dios puede usar todos los dolores, toda nuestra falta de fe, toda nuestra angustia. Dios puede usar absolutamente todas las dificultades en nuestra vida. Y lo que pasa, mis hermanos, es que a través de estas dificultades, cuando seguimos mirando a nuestro Dios, el alfarero nos empieza a moldear. Y el alfarero nos está moldeando a la imagen de ¿quién? A la imagen de Cristo. Y la única manera en que Cristo es revelado en nuestra vida es cuando Dios empieza a remover, a limpiar. ¿Cómo se dice prune? A podar. Cuando Dios empieza a podar y a remover. Y sabemos que el Señor algunas veces permite cosas bien difíciles en nuestra vida, mis hermanos. Sabemos eso. Si has caminado con el Señor, tú entiendes eso. Y les digo que esto es un punto tan importante porque usualmente cuando yo conozco a personas que se identifican como cristianos en mi trabajo secular, la mayoría, les diría 95% de las personas que yo conozco que dicen yo soy cristiano, no van a una iglesia y no leen su Biblia. Y cuando tengo conversaciones con ellos siempre es la misma historia. Esto pasó en mi vida y me ofendí con Dios o con la iglesia. Y es una gran tristeza porque lo que eso significa, hermanos, es que no han llegado a conocer al Dios de la Biblia. No han llegado a entender que porque somos cristianos no significa que Dios nos va a proteger de toda dificultad. Ser cristiano significa que Dios va a estar conmigo en toda mi angustia y mi dificultad. Ser cristiano significa que Dios va a usar todas estas oportunidades para producir a Cristo en mi vida. Para que la gente te vea atravesando ese pozo profundo y digan, ¿cómo es posible que tú puedes tener el gozo del Señor? ¿Cómo es posible que tú estás sonriendo cuando parece que tu vida está completamente destrozada? Y les digo que obviamente no todos los días somos así. Pero qué gran testimonio de quién es Dios en nuestra vida cuando tenemos problemas y podemos dar ese testimonio. Que aunque todo no esté perfecto en mi vida, yo conozco quién es Dios. Qué testimonio en nuestro hogar, qué testimonio en nuestro matrimonio, qué testimonio con nuestros hijos cuando las cosas no van bien y ellos ven quién es Cristo en nuestra vida. No solo las palabras que predicamos, pero el gozo que tenemos en el Señor. Amén. Y entonces lo que nos está diciendo aquí es importante notar que Dios nos predestinó. ¿Qué significa eso? Que Dios nos predestinó significa que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para revelar a Cristo a través de nuestra vida. Y si alguna vez en algún punto hemos orado, Señor, hazme más como Jesús. ¿Quién ha orado eso? Hazme más como Jesús. Y después te das cuenta qué significa eso, ¿no? Pero les digo otra vez, quiero afirmar esto, no hay nada como servir a Dios. ¿Cuántos de nosotros sufríamos anteriormente porque estábamos en la calle, en la droga, con mujeres, con hombres, en el pecado, sufriendo? ¿Pero para qué propósito? Y ahora si sufrimos, que sea por la gloria y la honra de Dios. Si vamos a sufrir, que sea porque somos cristianos y no estamos avergonzados de la palabra de Dios y quién es Cristo en nuestra vida. Estamos viviendo en un tiempo donde la misma manera en que vemos antisemitismo, vamos a ver un odio hacia la iglesia cristiana.
Pero por eso semana tras semana los instruimos con la palabra de Dios, porque cuando viene el enemigo, Dios ha levantado un ejército de cristianos que dicen hasta aquí para. Yo voy a vivir una vida justa. Yo no le voy a tener temor al reino de las tinieblas. Pase lo que pase, yo soy cristiano. No importa el valle que yo tenga que atravesar. Yo sé quién soy en Cristo. Y nuestro alfarero está moldeando nuestra vida muchas veces a través de nuestro sufrimiento. Y en ese momento de sufrimiento, en esas temporadas de sufrimiento, hermanos, a ninguno nos gusta el sufrimiento. A mí no me gusta. Yo también igual, Señor, yo no quiero estar pasando esta situación. Y queremos un cambio inmediato en nuestra vida muchas veces. Y algunas veces es a través de la enfermedad. La enfermedad que nos debilita. No siempre es la voluntad de Dios sanar. No siempre es la voluntad de Dios sanar. Si alguien les ha enseñado que por fe siempre Dios te va a sanar, te digo esta mañana que si estudias todas las escrituras vas a ver que eso no es verdad. Y cuando enseñan esa teología tienes muchas personas desanimadas que están enfermos todavía y que piensan que no tienen suficiente fe y por eso Dios no los ha sanado. Por supuesto que Dios sana a través de fe. Dios es un Dios supernatural. Dios es un Dios milagroso. Pero el cristiano maduro entiende que si yo estoy clamando, buscando de Dios y mi Dios decide no sanarme, dame la gracia para seguir adelante en esta dificultad. Porque Dios usa todo, incluyendo la enfermedad, para producir algo glorioso en nuestro interior, hermanos. Algunas veces el sufrimiento es a través de nuestros seres queridos que no conocen a Jesús. Eso nos angustia en nuestro corazón. O el ser familiar que se ha apartado de la iglesia. En algún punto venía y ya se ha apartado, ya no quiere ni ver con las cosas de Dios. O la división en nuestra familia porque estamos siguiendo a Cristo. O los hijos que están en la calle todavía en este momento usando las drogas. Pues ¿qué hacemos, familia? ¿Qué hacemos? Seguimos apasionadamente clamando a Dios. Seguimos creyendo que Dios va a hacer algo glorioso. Seguimos alabando a Dios porque Dios es bueno todo el tiempo y Dios es digno. Amén. Y noten otra vez los ejemplos que les di. El apóstol Pablo y el gran predicador inglés, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, aún en su sufrimiento, siguieron firmes en su fe, sirviendo al Señor. Y eso nos recuerda a nosotros, hermanos, que pase lo que pase, seguimos sirviendo al Señor en las buenas y en las malas. Porque entendemos que nuestro Dios, nuestro Papá Celestial, en su sabiduría infinita, Él hace que todas las cosas en nuestra vida, grandes y difíciles, trabajen juntos para nuestro bien y para su gloria. Amén. En cierre les quiero dejar con 2 puntos de aplicación. Cuando estamos pasando, quizás estás aquí esta mañana y estás pasando un valle profundo en tu vida, una circunstancia difícil. Que apenas llegaste a la iglesia, no sé cómo voy a ir, pero yo sé que debo ir porque quiero oír de Dios, quiero que Dios me hable a través de su palabra, quiero ser animado por el pueblo de Dios. Quizás esta mañana esa es tu situación y estás pasando una dificultad. Cuando estamos en ese valle profundo tenemos 2 armas poderosas que Dios nos ha dado. La primera arma, y cantamos esto en la última alabanza antes de que yo subí. La primera arma es la palabra de Dios. Hermanos, nosotros, y yo sé que ustedes entienden esto, nosotros no estudiamos la Biblia solo cuando nos apetece. Bueno, yo creo que hoy quiero estudiar mi Biblia, pero mañana no sé, no me siento como estudiar la Biblia. De la misma manera que, ¿quién come aquí más de 3 veces al día? Sean honestos. 5 o 6 veces al día. ¿Por qué? Bueno, déjame decirlo de diferente manera.
comemos porque necesitamos comer para alimentar nuestro cuerpo físico. No necesitamos comer 6 veces al día. Pero de la misma manera, si nos vamos a mantener fuertes en nuestra fe y en nuestra vida espiritual, tenemos que comer de la comida espiritual que Dios nos ha proveído. Lo que Dios te está alimentando ahora no te va a dar para que llegues hasta el próximo domingo. Lo que Dios te da en el sermón el domingo es quizás un pedazo de carne con una papa y queso crema arriba, pero el lunes otra vez vas a tener hambre. Y entendemos eso, que tenemos que tener nuestro tiempo diario en la palabra de Dios para mantenernos saludables y firmes en nuestra fe. Porque, hermanos, al fin del día, esta palabra es lo que nos sustenta en nuestras aflicciones. Esta palabra es la base de nuestra fe. Es a través de la palabra que hemos sido redimidos, y obviamente toda la escritura nos anima en la tribulación, pero también quiero decir que nuestro Dios es un Dios sobrenatural, y hay muchas veces cuando un cristiano está buscando de la presencia de Dios y estás en una aflicción donde Dios te da una escritura específica en ese valle, y esa es la escritura donde tú vas a seguir clamando y confiando a través de ese valle. El Señor todavía nos habla de esa manera a través de la escritura. Amén. Y la segunda arma es la alabanza. La alabanza es un arma poderosa, y yo sé que aquí nosotros entendemos esto bien, porque Fuente de Vida es un pueblo que le encanta alabar al Señor, porque entendemos que hay poder en la alabanza. Y quiero decir esto, hermanos, Dios nos creó con emociones. Cuando leemos sobre Dios en la Biblia, sabemos que Dios mismo es un ser emocional. Y en nuestra búsqueda de Dios, muchas veces nosotros como cristianos expresamos nuestras emociones, sea a través de la alabanza o sea a través de la oración. Y nosotros como cristianos anhelamos la presencia de Dios, como la canción donde decimos que Dios se manifestará, que Dios manifieste su presencia y su poder entre su pueblo. Acuérdense que el Dios que alabamos es un Dios sobrenatural. Amén. Y la verdad, hermanos, es que nosotros, cada humano tiene una sed en su interior que solamente Dios puede saciar. Miren lo que dice el salmista en Salmos 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces vemos ese gran anhelo y ese deseo ferviente por la presencia de Dios. Y nosotros expresamos eso muchas veces en la oración y en la alabanza. Pero a la misma vez quiero siempre darles el balance. El balance bíblico sería que aunque yo no sienta a Dios, todavía voy a seguir alabando. Todavía voy a seguir orando. Todavía voy a seguir caminando. Porque las experiencias y las emociones no son la base de nuestra fe, hermanos. Y si somos honestos, a todos nos llegan temporadas difíciles. Si eres cristiano podrías afirmar esto. A todo cristiano le llegan temporadas difíciles donde no sentimos mucho de la presencia de Dios. Miren lo que dice el dulce salmista de Israel, el rey David, el Salmo 22, y vamos a cerrar aquí. Salmo 22, versículo 1 hasta el 3. El título de esto sería un grito de angustia y un canto de alabanza. Miren lo que dice, poderoso. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero noten lo que dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Algunas veces decimos eso, que Dios está entronado entre el canto de su pueblo, pero necesitamos entender el contexto de eso. Noten el contexto de eso. El rey David, el ungido de Dios, sentía como que Dios
lo había abandonado. Obviamente Dios no nos abandona, pero sentía como que Dios lo había abandonado. Y yo creo que en nuestra experiencia también muchos de ustedes afirmarían lo mismo, que han habido valles en su vida donde sienten como que Dios no está ahí, como que clamas día tras día y Dios no responde, y de noche y no hay reposo. Pero ¿cómo respondió el gran salmista, el rey David? En ese lugar de desesperación, él eligió alabar a Dios. Y hermanos, yo estoy convencido que la alabanza, la forma más profunda de adoración en la vida de un cristiano, es la adoración que sale de un pozo profundo. Es la adoración donde nuestras emociones no quieren alabar y no queremos seguir adelante, pero nuestra fe nos capacita, y aún en nuestra angustia levantamos un clamor de alabanza a nuestro Dios. Porque Dios no siempre mueve la montaña. Y si Dios decide no mover la montaña, ¿por qué lo voy a alabar? Porque en mi alabanza Dios cambia mi perspectiva. Porque en mi alabanza estoy declarando, proclamando la fidelidad de Dios. Porque en mi alabanza estoy expresando que Dios quiero que muevas la montaña, pero si no la mueves, dame la gracia, el poder y la capacidad para seguir adelante. ¿Y cuántos podrían afirmar hoy que si Dios no mueve la montaña y decidimos alabar, Dios siempre es fiel para darnos lo que necesitamos para seguir adelante, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a seguir firmes? Porque Dios es bueno, porque estamos alimentando nuestra fe con la palabra de Dios, y porque estamos expresando nuestra confianza en nuestra adoración. Vamos a cerrar en oración y en una última alabanza. Y si esta mañana tú estás en ese lugar, mi hermano o mi hermana, alábale al Señor. Alábale al Señor en esta última canción. No importa si no te sientes como alabar, porque la alabanza, yo no tengo que sentirme como alabar. Yo tengo que entender que mi fe se basa en la palabra de Dios y que mi Dios es digno de mi alabanza. Quiero orar por ustedes. Si alguien está pasando alguna dificultad, vamos a inclinar nuestras cabezas. Hay alguien aquí, porque me gustaría unirme con ustedes. Hay personas aquí que están pasando un tiempo difícil, que necesitan oración. Si puedo ver, por favor. Amén. Amén, mis hermanos. Muchos de nosotros estamos ahora en un valle profundo. Vamos a unirnos en oración. Señor, esta mañana te queremos dar gracias, mi Dios, que tú eres nuestra roca y nuestro refugio. Señor, queremos decirte ahora mismo en la oración que confiamos en ti, Dios. Que confiamos que aunque tú no has cambiado la circunstancia o el valle en nuestra vida, que Dios, tú eres digno de nuestra alabanza. Que tú eres el mismo Dios ayer, hoy y para siempre. Señor, que entendemos que hemos sido escogidos y elegidos por ti, y que la buena obra que tú has empezado en nuestra vida, tú la vas a completar en el día que te veamos cara a cara. Y este día queremos rendirnos completamente a ti, Señor. Queremos darte todas nuestras angustias. Queremos darte todas nuestras dudas. Queremos darte nuestro temor, Señor, y hasta nuestro rencor, quizás porque las cosas no han cambiado. Y te pedimos esta mañana por fe que nos laves, Señor, que nos limpies con tu Espíritu Santo, Señor. Que nos des la fortaleza hoy para seguir adelante. Y a través de esta última alabanza, Señor, te vamos a alabar con toda nuestra alma y todo nuestro ser, porque tú eres digno de nuestra alabanza, oh Rey de Israel. Sé glorificado esta semana. Úngenos con tu presencia y tu poder, y úsanos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.